Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hoy vamos a hablar sobre las disciplinas filosóficas y la comunicación. En primer lugar, hemos de decir que la filosofía es en esencia comunicación porque en el afán de amar la verdad de las cosas no es para otra cosa que comunicar. Los amantes de la verdad comunican lo hallado. Todas las disciplinas filosóficas se ponen al servicio de comunicar la verdad. El filósofo no busca solo la verdad, sino mediado por el mundo y todo lo que le rodea. Los objetos son emisores de verdad que se comunican con el filósofo, se abren hacia la mente curiosa y una vez que éste aprehende parte de su verdad, ha quedado informado. Se obtiene como resultado un hallazgo filosófico en el plano de la razón natural del ser humano, donde confluyen también la emoción y todo el universo cultural del sujeto cognoscente. La filosofía nace de la comunicación del amante de la verdad con las cosas externas, el universo, la naturaleza, los animales, los seres humanos y el mundo de las ideas, es decir, las realidades intangibles. El buscador de la verdad es el curioso, el que no se conforma con lo que le dicen. Quiere ir a las fuentes primarias para sacar sus propias deducciones, se mueve en todos los ambientes de la vida social, pero con espíritu crítico. No solo está por estar en los eventos y acontecimientos históricos, estos no pasan sobre él ni pasan desapercibidos. Existe una percepción. Todos los filósofos de la antigüedad tenían el deseo comunicacional de reunir a la gente y compartir sus hallazgos de toda índole. La comunicación se realizaba a través del diálogo, conocido como mayéutica, o el arte de preguntar y responder para llegar a la verdad de las cosas. Era un diálogo entre dos o más personas, quienes formaron escuelas y corrientes de pensamiento. Los diálogos permitieron la formación de criterio y contribuyeron a ir desarrollando cada vez más la capacidad racional y emocional de los curiosos buscadores y amantes de la verdad. Estos filósofos desde la antigüedad fueron famosos por su capacidad comunicacional, de sus hallazgos científicos, y muchos corrieron peligro con su vida, porque se atrevieron a desafiar la visión mitológica de la realidad. Los filósofos siempre han dialogado con la realidad entre sí y con los amantes de la verdad. Los filósofos han sido los primeros comunicadores que han ido al lugar de los hechos, investigan, interrogan, queriendo penetrar en lo que aparenta ser. Asimismo, se preguntan por las causas de todo cuanto existe, la naturaleza, el cosmos, el universo. ¿Por qué existe algo y no simplemente nada? También se preguntaban sobre el ser humano y su interioridad. Sus primeros descubrimientos fueron considerados un avance y una conquista de la capacidad racional y emocional y espiritual del ser humano. Muchos llegaron a sentar las bases científicas de lo que significaron posteriormente las ciencias exactas y naturales y las ciencias sociales. Además de ser filósofos, eran pedagogos y excelentes comunicadores, utilizando su capacidad persuasiva, especialmente con su elocuencia, además de escrita y visual, como las metáforas. Así, el mito de la caverna de Platón o el Tao, camino o vía de Lao Tse. La filosofía, como el arte de buscar y comunicar la verdad, se extendió como pólvora desde la antigüedad en diferentes latitudes del mundo distantes entre sí, pero aportando cada una al conocimiento de la realidad. Desde la lejana China, India, los pueblos amerindios y africanos, hasta los indoeuropeos con los griegos a la cabeza. Los hallazgos científicos, filosóficos han estado en constante construcción gracias a la capacidad curiosa de los amantes de la verdad
y su deseo de comunicar lo descubierto, el cual se ha ido perfeccionando gracias a la comunidad científica que se manifiesta vigilante y en constante diálogo interdisciplinar. Una de las grandes tareas de la filosofía es hacernos seres comunicadores, críticos ante el sistema dominante que falsea la realidad, queriendo mantener a las mayorías en estado acrítico, masas dóciles acomodadas a lo que otros ya han pensado y determinado qué es lo que deben pensar, actuar, consumir y sentir. Una de las tareas excelsas de la filosofía para los comunicadores actuales es prepararlos frente a los desvíos a que están expuestos. Los comunicadores que desenmascaran la mentira son auténticos filósofos, son los que están en la vanguardia de la noticia investigativa, en los escenarios donde se desarrolla la noticia cargada de hechos que ponen en riesgo la vida del cazanoticias. El periodismo investigativo es el actual filósofo amante de la verdad. Por eso los comunicadores han de dominar la terminología filosófica moderna que proveen sus disciplinas, tales como la axiología, antropología, lógica y sobre todo lo que ha sistematizado la gnoseología, también llamada teoría del conocimiento en general, con sus tres enfoques: posibilidad, esencia y origen del acto del conocer la realidad. Todo comunicador, y sobre todo si se especializa en periodismo investigativo, ha de familiarizarse con conceptos tales como dogmatismo, criticismo, utilitarismo, relativismo, escepticismo, entre otros, así como racionalismo, empirismo, intelectualismo, intuitivismo y más. La persona comunicadora, al igual que la filosofía, problematiza la realidad, es decir, se enfoca en temas específicos de la circundante realidad y se lanza a investigar la esencia de los mismos, tratando de franquear los obstáculos que le salen a su paso para llevar a cabo su tarea cognoscitiva. Por ejemplo, para el caso de Guatemala, mucho tiempo se ha dicho que vivimos en democracia, pero con los nuevos hallazgos de corrupción se ha descubierto que las élites empresariales han estado inyectando financiamiento ilícito a los partidos políticos de turno. Este proceder no ha hecho más que comprometer a los gobiernos con los intereses de las élites dominantes, tanto empresariales como militares y narcotráfico. Esto ha hecho que el señor comisionado y la señora fiscal de turno hayan dicho que el financiamiento ilícito es el pecado original de la democracia, lo que quiere decir que no existe tal sino unas prostituidas elecciones que de antemano se sabe que es una farsa. En realidad se vive una auténtica dictadura oligárquica con ropaje de democracia representativa, pero ni siquiera participativa. Pero a la gente le gusta, porque quiere creer que está dentro de la órbita de los países civilizados del mundo. La comunicación ha de ser filosófica o no lo es, convertida en comunicación investigativa al servicio de la sociedad que demanda la verdad que libera y hace justicia, en especial para las grandes mayorías excluidas y no para mantener los privilegios de las cuasicastas dominantes. La persona comunicadora, como la filósofa, se convierte en la conciencia moral de la sociedad por el rol que juega de investigar y dar a conocer la verdad de lo que ocurre. La ética profesional del comunicador está en juego y esta forma parte de la disciplina filosófica denominada axiología o ciencia que se encarga de estudiar la moral y moralidad de una sociedad determinada. Tanto la persona filósofa como la comunicadora manejan cierta información importante
para la población necesitada de saber la verdad, tal y como lo señala Platón en su mito de la caverna. Los que permanecen en la caverna solo ven sombras, que es lo aparente, mas el filósofo curioso que se atrevió a salir de la caverna para conocer la verdadera realidad, regresa de nuevo a la caverna para comunicar a los que aún se encuentran prisioneros de la aparente realidad, para aclarar sus desvíos y creencias. Tanto la persona filósofa como la comunicadora, más que persuadir al sujeto receptor de la información, pone sobre la mesa del debate los resultados de sus hallazgos investigativos y son los receptores quienes han de decidir qué opinan e interpretan de los mismos. Tanto las personas filósofas como comunicadores son tremendos animales curiosos, insaciables e insatisfechos con lo aparente de las cosas. Tanto la persona filósofa como la comunicadora no son del montón, no actúan impulsadas por el estímulo-respuesta, sino que son capaces de ir más allá de una reacción. Son proactivas, también inventivas, además de creativas, y por qué no decirlo, investigativas. En síntesis, las disciplinas filosóficas que se relacionan con la comunicación son la axiología, antropología, gnoseología, la metafísica, la ontología, la lógica, entre otros. En el siguiente video se expondrá las respuestas de estudiantes de ciencias de la comunicación ante la pregunta: ¿cuál consideras que es la disciplina filosófica que más se relaciona con la comunicación? Continuará esta historia.